¿Está bien así? Muy bien, ya está grabando, ¿no? Tiene que editarlo. Bueno, pues estamos, para terminar, el domingo pasado estuvimos en capítulo 24 de nuestra serie en Lucas, el Evangelio de Jesucristo, Hijo del Altísimo. Eso es lo que empezamos hace más de 15 meses. Y quería tener un último repaso de todo lo que hemos visto, porque hemos aprendido muchas cosas, y voy a resumirlo, y vamos a tener al final solo 3 aplicaciones principales. Pero recuerda por qué escogimos el Evangelio de Lucas. Era porque Lucas dice que en versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, escribírtelas por orden a su amigo Teófilo. Entonces, él investigó con diligencia, significa investigó con esfuerzo, con seriedad, investigó. Aquí pone un relato ordenado de lo que sucedió. Es decir, que él no estaba escribiendo cualquier cosa, estaba haciendo un esfuerzo para hablar con toda la gente que había visto las cosas de Jesús o había andado incluso con Jesús. En el diccionario bíblico de Santiago, de Samuel Vila y Santiago Esquire dice: el tercer evangelio, en Lucas, está dirigido a un cierto Teófilo, un cristiano de probable origen gentil. Y orden amarillo dice: Lucas declara que se basa en el testimonio de los apóstoles. Quiere dar a Teófilo y a otros lectores la enseñanza de una verdad indiscutible, basada sobre una investigación profunda. Sus fuentes son, sin duda de ninguna especie, documentos anteriores, junto con el testimonio de testigos oculares. Entonces, está haciendo un estudio, un trabajo serio, está tratando de demostrar a Teófilo que todo lo que él ha escuchado acerca de Jesús, cuando escuchó el Evangelio y se convirtió, porque por lo visto Teófilo es creyente, pero no sabe las cosas en detalle. Entonces Lucas está escribiendo todo eso para ayudarle a él a conocer lo que realmente pasó. Y no está simplemente repitiendo cosas de terceros, sino que él investigó y está compartiendo datos verdaderos, una verdad indiscutible, basado en una investigación profunda, con documentos, con testigos oculares y todo eso. Por eso escogimos el Evangelio de Lucas. Ahora, dividimos el libro en 6 bloques. Primero fue la introducción, nacimiento y niñez de Jesús. Ahí vimos varias lecciones que vamos a repasar solo muy rápido cada cosa. Luego, la presentación para el ministerio cuando Jesús fue bautizado, presentado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Luego, su ministerio en Galilea, que era durante 2 o 3 años, cubría 5 capítulos y medio. Y luego, el tiempo de ir a la cruz, que era de 6 meses, pero cubría casi 12 capítulos del libro. Luego la última semana en Jerusalén, que cubrió 3 capítulos, y la pasión, muerte y resurrección, que también cubrió 3 capítulos. Todo eso es lo que hemos visto. Entonces, para no olvidarlo, vamos a hacer este repaso muy breve, empezando con cada bloque varias cosas. Y vamos al final a poner las conclusiones y las aplicaciones. Pero vimos en la introducción, nacimiento y niñez, que el ángel Gabriel vino, habló a los padres de Juan el Bautista, que su hijo iba a ser el que anunciaría el Mesías. Luego vino, habló con la Virgen María, diciendo que ella sería madre del Mesías y que este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vimos cómo Jesús crecía en sabiduría intelectual, estatura y físico, gozaba del favor de Dios espiritual y de toda la gente en el sentido moral. Y vimos que cuando tenía 12 años estuvo en el templo hablando con los doctores de la ley, no aprendiendo, pero estaba enseñando a ellos, y estaban todos ellos muy sorprendidos de que un niño de 12 años sabía tanto de la palabra de Dios y de las cosas que podía responder a ellos, doctores de la ley. Luego pasamos a lo de su presentación para el ministerio, y ahí vimos en el bautismo de Jesús que en capítulo 3, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí tenemos toda la Trinidad. Tenemos a Jesús,
tenemos el Espíritu Santo y tenemos el Padre, la voz que habla. ¿Y cómo sabemos que es el Padre? Tú eres el hijo. Eso, solo un padre puede decir, tú eres mi hijo. Entonces sabemos que tenemos Jesús, el Espíritu Santo y el Padre diciendo, tú eres mi hijo amado. Entonces aquí tenemos un cuadro de la Trinidad que nos demuestra que Jesús fue presentado como el Mesías. Y luego pasamos al bloque de su ministerio en Galilea, que allí teníamos casi, creo que eran como 10 mensajes cubriendo estos capítulos. Y vimos el capítulo 4, vamos a ir brevemente, capítulo 4, versículo 14 a 21. Entonces, este es un pasaje muy importante del Evangelio de Lucas, por eso lo hemos puesto aquí, cuando Jesús dice, hoy se cumple esta escritura. Mira lo que dice en el capítulo 4, del 14 a 21. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de su tentación en el desierto, vuelve a empezar su ministerio en Galilea. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora va a citar este pasaje de Isaías capítulo 61, creo que es. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y paró ahí, cerró el rollo de Isaías, versículo 26, enrollando el libro, lo dio al ministro, el rabí que estaba encargado de la sinagoga, se lo devolvió y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús declara ser el cumplimiento de la profecía mesiánica en Isaías. Él lo declara, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Soy yo, eso es lo que básicamente estaba diciendo. Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver eso muchas veces en Lucas, pero empezó aquí. Bueno, empezó en capítulo 1 cuando el ángel anunció que la promesa que fue dado, que la Virgen tendrá un hijo y que Dios iba a enviar su hijo. Todo eso que está en Isaías, en Miqueas, estas profecías de Mesías que iban a cumplirse cuando él iba a nacer. Pero luego vimos también en el ministerio de Galilea que él marcaba una diferencia entre qué significa seguir la religión y las tradiciones de los fariseos y de otros. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esa es la clave. ¿Y de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Este pasaje en capítulo 9, si queremos pasar ahí un momento y veremos estos versículos, en versículo 23 a 25, capítulo 9, 23 a 25. Aquí es como ya está, Lucas está casi ya cerrando estos 2 años de ministerio. Y esa es la primera vez que Jesús ha dicho en versículo 22 que iba a morir. Está marcando una diferencia muy importante. Empezamos en versículo 21, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es el primer anuncio de su ministerio en la cruz, de su sepultura y de su resurrección. Versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces,
está marcando este contraste, esta diferencia entre lo que son los que siguen el mundo, sigue la religión, sigue la filosofía, pero los que siguen a Cristo. Y este era el punto de inflexión, ¿no? En el Evangelio ya la gente tiene que decidir seguir a Cristo o no. Entonces, la porción que Jesús leyó en Isaías 61, un pasaje mesiánico, cuando Jesús añadió, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, la implicación era clara. Jesús estaba afirmando ser el Mesías que podría traer el reino de Dios que había sido prometido por tanto tiempo. Vamos a tener varias citas bueno, ese es del Dr. Martin, pero Warren Wiersbe también tengo varias citas de él hoy. Pero este es un momento clave, volver atrás. Aquí, este es un momento clave en la sinagoga cuando en este tiempo de 2 o 3 años Jesús comienza públicamente diciendo yo soy el Mesías, esta profecía mesiánica que todos los fariseos y los líderes religiosos, los rabís, lo reconocían como una profecía mesiánica y dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, dando a entender que es Él, que es el cumplimiento. Y no lo hizo a escondidas en un bosque con 2 o 3, no, lo hizo en público. Y empezó ahí todo su ministerio y a través de estos capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, Él está ministrando por toda Galilea, tiene diferentes encuentros, diferentes lecciones y va terminando con el primer anuncio de su muerte y luego que hay que decidir entre Él o los demás. Pero otra cosa que también vimos en este bloque de su ministerio en Galilea es que Jesús demostró su autoridad y poder como el Mesías profetizado. Cuando Él anunció en capítulo 4, esta profecía se ha cumplido, Lucas nos mostró varias maneras en que Jesús tiene autoridad. Tiene autoridad sobre los demonios y había varios encuentros cuando Él dijo, los demonios dicen, Jesús, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sabemos quién eres, el Altísimo de Dios, el Santo de Dios. Él es, y dice, calla, no puede decir nada. Tenía autoridad en llamar a los discípulos, decía, sígueme, y tenían que seguirlo. Tenía autoridad para sanar enfermos, lo vimos con los 10 leprosos, con el hombre con la mano seca, con el paralítico en la cama, con los ciegos, es decir, que todo lo que leyó en la profecía de Isaías. Y también tenía autoridad en perdonar pecados, que ese es lo que sacaron de quicio los fariseos y los líderes. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Solo Dios. Pero Jesús dice, para que sepáis que yo puedo perdonar pecados, así está diciendo que yo soy Dios. Dice, dijo al hombre, levántate y anda. Y el hombre paralítico pudo levantarse y llevar su cama y tal. El poder de sus milagros confirmó que Él es el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías. Es la verdad y no solo un humo. Es decir, que Él es el cumplimiento, es la verdad, Él es el Mesías. No está simplemente echando humo a esto. Luego pasamos a su tiempo de ir a la cruz, en capítulo 9, al final, hasta 19, la mitad. Y vimos que es la sección más larga de Lucas, casi la mitad del Evangelio, está en 6 meses de ministerio, con 11 capítulos para unos 5 meses de la vida de Jesús, y contiene mucha enseñanza de Jesús que solo está hallada en el Evangelio de Lucas. Está, por ejemplo, la historia del buen samaritano, solo está en Lucas. Está la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, el hijo pródigo. Solo está en Lucas. Están otras enseñanzas que Jesús daba a partir del capítulo 9, 10, 11. Toda esta parte solo son enseñanzas que están en el Evangelio de Lucas. Y el Dr. Wiersbe dice, lo que hizo el samaritano nos ayuda a entender lo que significa mostrar misericordia, que es un tema en Lucas, la misericordia de Dios, la gracia hacia todos, no solamente hacia los buenos. También nos ilustra el ministerio de Cristo. El samaritano se identificó con las necesidades del desconocido y tuvo compasión para con él. Jesús preguntó, ¿quién de estos 3 fue el prójimo a la víctima? Si miramos la parábola final del capítulo 10, versículo 30 en adelante, había en versículo 31 un sacerdote, versículo 32 un levita, y ellos pasaban de largo. Pero en versículo 33 llegó un samaritano que era odiado por los judíos, era una persona no grata, no una persona que los judíos no querían ver, los samaritanos. Y sin embargo Jesús pone que el bueno de la película es ¿quién?
El samaritano es el bueno de la película. Entonces, la pregunta mayor es, ¿a quién puedo yo ser prójimo? Y eso no tiene nada que ver con geografía, ciudadanía o raza. Donde quiera que la gente nos necesita, allí podemos ser prójimos y actuar como lo hizo Jesús con misericordia. Es decir, que este tema de que Dios no rechaza a nadie y desde el principio está tratando con enfermos, con leprosos, con pecadores, con publicanos, etcétera, etcétera. Son las personas que la gente religiosa buena no quiere tener nada que ver, porque me va a estropear mi religiosidad. Entonces yo, si quiero ser perfecto, como los fariseos siempre tratando de ser perfectos, dice, yo voy a evitar toda esa gente. Y Jesús hizo todo lo contrario. Él fue en busca de todas estas personas, porque Dios busca. Y vamos a ver una cita al final que viene de una Biblia de estudio en inglés, que es para usar en todos los países del mundo. Se llama la Biblia de estudio global, es decir, para toda la tierra. Lo usan mucho en diferentes misiones, en África, en India, en sitios así. Pero vamos a ver que Dios tiene un corazón para ayudar al margen de la geografía, de la ciudadanía, de la etnia, de la raza, esas cosas no, de la clase social, de la educación, todo eso no importa. Dios quiere alcanzar a todo ser humano. Y lo vemos en la parábola del buen samaritano. Y luego, antes de terminar este bloque y llegar a la última semana de su vida, llegamos a eso de qué es la pregunta más importante en la vida, qué es la pregunta más trascendente. Y vimos en capítulo 18 cómo Jesús tuvo un encuentro con un joven que era un joven rico. Y este joven quería saber cómo puedo yo heredar la vida eterna, cómo puedo tener la salvación. Y Jesús enseña la vida eterna a ese hombre religioso y de su propia muerte y resurrección otra vez. Esa ya es la tercera vez que él anuncia, la segunda vez que anuncia su muerte. Pero ese hombre dice en capítulo 18, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, pues aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Eso es muy fácil, si quieres estar seguro de todo, pues olvida de toda la vida menos yo, y da toda ayuda a la gente pobre y ven y sígueme. Y dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico y entonces no quiso hacer lo que Jesús le dijo. Pero la pregunta más importante, la más trascendente es ¿cómo puedo ser salvo? Recuerden en Hechos capítulo 16 cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en Filipos predicando el evangelio, forman un alboroto, les maltratan, les echan en la cárcel y ahí en la cárcel están cantando himnos y viene un terremoto de Dios que sacude la cárcel y la puerta se cae de la bisagra y los presos pueden escaparse. Pero Pablo, diciendo a los presos, dice, no, vamos a quedarnos aquí porque no queremos hacer algo malo. Entonces viene el carcelero pensando que todos se han escapado y él va a suicidarse, porque la pena en la ley romana era que si tú dejas escapar un preso, tú pagas con tu vida. Y entonces el carcelero de Filipos iba a matarse, sacó su espada para degollarse. Y Pablo le gritó desde dentro, no te hagas daño. ¿Os acordáis de la historia, no? Y entonces el carcelero, temblando, supongo que dejó caer la espada, pero entró ahí y dice, señores, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué de hacer para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Y decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la pregunta más importante. Y este hombre está preguntando a Jesús mismo. Y dice, pues si quieres saberlo, pues obedece lo que Dios dice. No, yo lo he hecho. Pues entonces, olvida de todo y ven y sígueme. Ay, no puedo hacer eso. Y entonces él faltó la cosa más importante, que era seguir a Cristo. Y luego, al final del pasaje, Jesús habla otra vez de su muerte y su
su maltrato, será entregado, versículo 32, 33 de capítulo 18, entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Es la tercera vez. Pero dijo al hombre rico, te falta una cosa. Y todo eso lo vimos en el tiempo cuando Jesús está terminando estos 6 meses, este semestre, los 5 o 6 meses de ir hacia Jerusalén. Y entonces llegamos al final, la última parte de capítulo 19, la primera parte del capítulo 19, justo antes de empezar la última semana, y llega a la ciudad de Jericó. Y aquí vemos el encuentro con un hombre que se llama Zaqueo. Y Jesús en este encuentro con Zaqueo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muchos comentarios y muchos estudios del Evangelio de Lucas dicen que Lucas 19:10 es el versículo clave de todo el libro. Cuando estudiamos cómo estudiar la Biblia, normalmente cada libro de la Biblia, cada epístola, cada evangelio, cada libro de la Biblia tiene un versículo clave, que es un poco un resumen de qué es el tema. ¿Qué es el tema de Lucas? El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar lo que se perdió, los marginados, lo que los demás no quieren, y entonces ponen que capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, es el versículo clave de todo el Evangelio de Lucas. Y ahí es donde aprendemos que para Jesús no hay casos perdidos. Zaqueo era un publicano, Zaqueo había hecho trampa, había ganado más dinero de lo que tenía que haber hecho. La gente le odiaba, pero Jesús, al verlo ahí en el árbol, dice, baja Zaqueo, tengo que pasar la noche en tu casa, tengo que tener tu hospitalidad para conmigo, tal. Y la gente no podía creerlo. Entonces vimos que Zaqueo bajó porque estaba buscando a Jesús. Cuando supo que Jesús venía, algo en él le dijo, tengo que buscar a ese hombre. Pero como era muy bajito, no podía ver por la gente, entonces subió al árbol. Y ahí es cuando Jesús le llamó desde abajo, mirando arriba, sabía su nombre. Decía que yo te conozco y quiero tener una relación contigo, bájate y vamos a empezar una relación. Y Zaqueo se arrepintió y dijo, Señor, todo lo que, si he hecho algo malo, lo pago por cuádruple, a los pobres y a los demás. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Zaqueo que no buscamos a Dios porque somos buenos o santos, le buscamos porque somos débiles, pecadores y necesitamos su perdón. Por eso buscamos al Señor, para ayudarnos, no porque somos buenos. Pero vemos en la historia de Zaqueo que no hay ningún caso perdido, y ese es algo que se repite. Y este nos lleva allá la última semana de Jesús en Jerusalén, porque el versículo 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aquí ha terminado la etapa del último semestre del ministerio de Jesús. En capítulo 9, 51 decía, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde capítulo 9, 51, hasta este momento, todo ha pasado unos 5 o 6 meses. La porción más grande de Lucas, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y ahora llega a Jerusalén igual como fue profetizado y como él había dicho ya 3 veces a él. Por fin Jesús cumplió los casi 6 meses del trayecto cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde ahí Lucas mencionó en esos versículos 13:22, 13:33, 17:11, 18:31, 19:11 y ahora en 19:28 cómo Jesús había estado encaminándose ¿a dónde? A Jerusalén, porque es ahí donde tenía que sacrificarse. Y de aquí hasta el fin de Lucas 24, todo el relato cubre la última semana de la vida de Jesús, es decir, unos 8 días. 8 días en 5 capítulos. Y se ve cómo los evangelios, no solo Lucas, todos, coge toda la vida de Jesús hasta más o menos la entrada en Jerusalén, y toda esa parte cubre a veces 40 o 50% del evangelio. Pero de la última semana, de ahí en adelante, la resurrección, casi la mitad de cada evangelio, 40%, cubre esta parte, que nos ayuda a ver cuán importante es esta última semana y las cosas que iban a suceder.
Y aquí vemos algo importante que solo sucede 2 veces en la Biblia, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén. Y en capítulo 19, versículo 41 a 43, ya está entrando en el burrito, con la gente con las ramas de la palmera y todo diciendo, Hosana, que viene, bendito el rey, que viene en el nombre del Señor. Y en versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este tu día, el tiempo de la visitación del Mesías, que cuando lloró, es solo la segunda vez que la Biblia dice que Jesús lloró. La otra es en Juan 11, cuando muere Lázaro, y dice que Jesús, cuando vio a María llorar por su hermano, él también, Jesús lloró 2 veces, nada más. Ahora, Jesús lamentó que el pueblo no supo discernir en ese tu día lo que es para tu paz, porque debería haber reconocido el tiempo de Daniel. Daniel 9:25 decía que el Mesías va a llegar después de X tiempo del decreto de restaurar a Jerusalén, hasta llegar el Mesías será tanto tiempo. Y ellos tienen que haberse acordado de eso, pero no querían reconocerlo. Él pronuncia la profecía de su destrucción en un futuro que también está en Daniel 9:26, que el Mesías será cortado, mas no por sí, se le quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Todo eso está en Daniel. Y él está diciendo, tenéis que haber reconocido esto. Cuando él habló de su segunda venida, que va a hacerlo ahora también, él decía, vosotros sabéis mirar el cielo y decir, mira, hay arreboles, entonces hoy va a ser buen tiempo. O hay esto y va a llover. Pero dice que sabéis reconocer las cosas del cielo, pero no sabéis reconocer las cosas de la palabra de Dios. Y él un poco echó en cara de los líderes que no estaban haciendo bien. Y también explicó en esta última semana de su vida, cuando enseñaba en el templo, los debates que tenía con los líderes sobre su autoridad, sobre Juan el Bautista, sobre la resurrección, sobre muchas cosas y temas que él hablaba. Uno de ellos era la segunda venida. Y él ahí explicó que habrá un tiempo de tribulación. Y explicó lo que sería el tiempo durante la tribulación. También explicó lo que sería el tiempo antes de empezar esto. Y luego habló de la segunda venida, cuando él vendría para juzgar al mundo. Y dio una advertencia diciendo, hay que estar preparados. Míralo en capítulo 21, y capítulo 21, versículo 30 y... 30, bueno, de los 25 está hablando todavía de las señales que habrá en el cielo, y luego versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, que es lo que dice Daniel capítulo 7. Luego también, versículo 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera con todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego da la advertencia, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vimos que él daba esta última advertencia diciendo, hay que estar preparado. Si puede reconocer cuando va a venir el verano, la temperatura sube, los árboles empiezan a brotar hojas, y dice, ya sabe que el verano está cerca. Pues esta es una advertencia que tienen que estar preparados, velar, estar listos para la segunda venida. Y luego llegamos a la última parte, que era la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y vimos la última cena en el aposento alto, vimos la lucha en oración en el huerto de Getsemaní después, y vimos la traición por Judas, que había hecho un trato con los líderes, los sacerdotes,
por 30 monedas de plata para entregar a Jesús, y llevó ahí toda la turba de guardas del templo, de soldados romanos, de líderes, todos ahí para poder capturar a Jesús después de su lucha en oración en el huerto de Getsemaní. Y vimos que fue llevado a sus juicios. Había 6 juicios, 3 religiosos, 3 políticos, con todo manipulado, con muchas ilegalidades según la ley, tanto judía como romana. El sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Ya lo he dicho antes y no lo creéis. Él dijo cuando leyó Isaías el capítulo 4. Dice: yo soy, esta profecía se ha cumplido, pero no querían creerlo. Entonces fue despreciado y desechado, el pasaje que leímos esta mañana con Arturo en la Cena del Señor. Vimos su crucifixión, su muerte, su sepultura. Pero ¿qué pasó el tercer día? Las mujeres fueron a la tumba y vimos que la piedra estaba quitada y la tumba estaba vacía. El cuerpo no estaba, no hallaban el cuerpo, y 2 ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Y vimos que era la muerte de la muerte. Ya no iba a haber más muerte permanente, porque Jesús resucitó, se presentó a los discípulos, y todo esto era lo que él había ya profetizado varias veces, y entonces cumplió con su palabra. Vamos a ver una cita aquí. Este viene de esta Biblia de estudio que dije antes, que nos recoge una de las enseñanzas tan importantes del libro. Dice: nunca ha sido tan fácil sentirse pequeño e insignificante. Dice que porque el mundo moderno, con toda cosa, somos un número, la superpoblación en todas partes, toda la globalización, y quién soy yo, ¿no? Que podemos sentirnos pequeños e insignificantes. Pero Lucas nos confronta, sin embargo, con el recuerdo penetrante que es precisamente a tal insignificancia y pequeñez que Dios está atraído. Dios está buscando a estos tipos de personas. Él tiene un corazón grande para los marginados. En Lucas, Jesús se hace amigo de los samaritanos, los pobres, los desechados, los publicanos, los que están a la periferia de la sociedad. ¿Sabes lo que es periferia, no? La parte más afuera de la sociedad, de la cultura. Los que están marginados, los que están en la periferia de un círculo es la parte de afuera, ¿no? Entonces, estas son las personas que están fuera. Esto es quien Dios es. En Cristo, el amigo de los pecadores, Dios está atraído a los que sienten a sí mismos menos atractivos. La gracia del Evangelio califica a los que se sienten menos calificados. Dice que tú vales para Dios. Como dice muchas veces la mujer que presenta Buenas Noticias TV en la televisión española. Ella dice al final de cada programa, recuerda, tú vales mucho para Dios, ¿no? Tú vales mucho para Dios. Entonces, mientras recibimos esta gracia, trabajamos diligentemente para erradicar enfermedades, exclusión y dolor terrenal. Esa es la forma que ellos ponen como el mensaje de Lucas. La misericordia que hemos recibido verticalmente desde Dios, de arriba para abajo, debería extenderse horizontalmente a nuestros hechos visibles de amor sacrificial a nuestros prójimos. Es decir, que recibimos de Dios de arriba y tenemos que mostrar el amor, la gracia, la ayuda de Dios a los que están a los lados, vertical y horizontal. Y dice: por encima de todo tenemos que hacer caso de las últimas palabras de Jesús y proclamar el arrepentimiento y perdón a toda la nación, que vimos el domingo pasado cuando termina la resurrección, así ofreciendo no solo consuelo terrenal, sino eternal con Cristo mismo. Ese es el mensaje que tenemos que dar, el mensaje de Lucas, el Hijo del Altísimo Isaías. Entonces, unas conclusiones, y luego vamos a ver 3 aplicaciones. Unas conclusiones que hemos visto a lo largo de toda la serie. Primero, podemos confiar en la veracidad de la Biblia porque los escritores eran personas que investigaron todo con cuidado. Lucas dice: lo hice con diligencia, lo investigué. Y este es un relato escrito por orden, para que tú lo sepas, Teófilo. Luego, segunda cosa que aprendemos en Lucas es que Dios cumplió su palabra que había profetizado siglos antes en Isaías, en Miqueas, en Daniel, y significa que cumplirá su palabra que queda por cumplir en un futuro. Si Dios cumplió todas las profecías en Jesús,
cumplirá las pocas que quedan, que estamos viendo los martes en el libro de Apocalipsis. Ahora, Jesús tiene autoridad y poder sobre todo, y nada puede frustrar su voluntad al final. Temporalmente, Satanás frustra las cosas de Dios porque Él es el príncipe del poder del aire. El pecado humano frustra alguna de las cosas que Dios quisiera, porque Dios no está obligando a la gente en muchas cosas. Dios da libertad y da cierto margen que la gente puede responder. Dios se ofrece, Cristo se ofreció a los leprosos, las pecadoras, los publicanos, se ofrecía. Ellos tenían que responder, aceptarle, acercarse a Él. Entonces, Jesús tiene autoridad y poder y no será frustrado al final, porque vemos, como en Apocalipsis, en el estudio de los martes, que al final lo que Dios ha dictado y lo que Dios ha dicho que será, sucederá. Y finalmente, Jesús no hizo acepción de personas, sino que se acercó a todos para ofrecerles la oportunidad de venir a Dios para ser restauradas. Cada persona puede ser restaurada en Cristo, pero de la manera que Dios ofrece y no otra manera. Es decir, que yo recuerdo una vez hablando del Evangelio con alguien, creo que fue en Estados Unidos cuando estuvimos ahí alguna vez, y la persona se quejaba de que no le gustaba la forma que Dios había mandado de que podíamos ser salvos. Y yo decía, pero da igual si te gusta o no. Si Él es Dios y Él dice, tiene que ser de esta manera, entonces tiene que ser de esta manera. No puedo decir, bueno, a mí me gustaría ser salvo a mi manera. A mí me gustaría que Dios me perdonara y yo podía seguir pecando. A mí me gustaría, pero ese no puede ser. Tú tienes que ser salvo a la manera que Dios ofrece. Es decir, que va a poner un ejemplo, y yo creo que puse en ese ejemplo, lo he usado muchos años, un ejemplo ridículo, pero vamos a decir que hubiera un versículo en la Biblia, digamos, que dice, nadie puede tener la vida eterna a menos que ponga calcetines de color naranja. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues no sé, pero si dice, nadie puede ser salvo, si no pone calcetines de color naranja, ¿qué va a hacer para ser salvo? Poner calcetines de color naranja. Verde no sirve, azul, negro, blanco, no sirve, solo de color naranja. Si hubiera un versículo así. Porque si Dios dice la salvación es de esta manera, creyendo solamente en mi Hijo Jesús, el Mesías prometido, profetizado, que vino, que cumplió, esa es la única manera, entonces es la única manera, que me guste o no. ¿Me seguís en lo que estoy diciendo? Entonces, esta es la idea, que Dios ofrece a todos la misma oportunidad, pero es a la manera que Dios ofrece y no otra manera. No de ninguna otra manera. Entonces, debo creer que Jesús, esas son las aplicaciones finales, debo creer que Jesús es el Mesías, Hijo del Altísimo, que fue profetizado, vino como prometido, cumplió todo y que cumplirá lo que queda en su segunda venida. Esto es algo que hay que creerlo. Cuando decimos quién es Jesús, pues tiene que creer lo que la Biblia dice Él, no de lo que está en una serie de televisión, en una película popular, en esto, en aquello, lo que dice un filósofo, etcétera, etcétera. Debo reconocer que Jesús me ofrece una relación restaurada con Dios y la vida eterna con Él si le acepto que su vida, muerte y resurrección le avalan. Si Él dijo antemano, yo voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, y todo eso sucedió, le avala de que Él es quien dijo. Y por último, debo testificar el mensaje del Evangelio en todas las naciones y a todo el mundo posible. Eso es lo que dijo al final del capítulo 12. Y entonces, la última cita, la pregunta más importante es ¿quién es Jesús? ¿No? Y ese tuvo que ponerlo del Dr. Wiersbe para concluir. La gente debería saber quién es Jesús, porque lo que creemos acerca de Jesús determina ¿qué? Nuestro destino eterno. Esa es la manera de Dios. Es imposible, dice el Dr. Wiersbe, es imposible equivocarse uno acerca de Jesús y estar bien con Dios. Si me he equivocado con Jesús pensando que es un gran maestro, un gran filósofo, un rabí fenomenal, un profeta, pero no es Dios encarnado en la tierra que vino y fue mi sustituto, como recordamos, entonces no puedo estar bien con Dios. Pero si reconozco que Cristo es el Mesías prometido, hoy esta profecía se ha cumplido ante vosotros, leyendo Isaías. Si reconozco que Jesús es ese Mesías, el Cordero de Dios que vino, que cumplió todo, entonces sí puedo estar bien con Dios. Pero si me equivoco en Jesús,
no puedo estar bien con Dios. Por eso puse esta al final. Es la pregunta más importante de la vida. ¿Quién es Jesús? Quien la Biblia dice que es. Y terminando, 2 preguntas de evaluación. Creo el mensaje que Lucas escribió después de investigarlo con cuidado y seriedad. Él investigó todo con cuidado, con seriedad. Creo realmente todo lo que ha comunicado aquí y todo lo demás que dice la Biblia. Y luego, entiendo que Dios quiere tener una relación restaurada conmigo y con todo ser humano. Entiendo esto de verdad, porque muchas veces cuando estamos pasando por un mal tiempo o estamos quizás enfriados en nuestra vida espiritual, nos hemos alejado del Señor, pues el pecado sigue ahí en la naturaleza vieja y surge la naturaleza vieja, nos agarra, nos hace decir cosas, hacer cosas, pensar cosas que nos muestran realmente lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y tenemos que tomar la decisión: Señor, tú me sacaste de esto, no voy a volver ahí atrás, voy a seguir adelante. Es lo que Gálatas 5 dice, de rechazar las obras de la carne y andar en el fruto del Espíritu. Esa es la lucha que está ahí siempre hasta que estemos con el Señor. Pero gracias a Dios, Jesús está vivo, está ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y cada vez que alguien cree en Cristo, nace de nuevo, el Espíritu viene a morar con él para siempre, dice Juan 14. Cuando Jesús habló a ellos, dice que vendrá el Espíritu Santo y estará con nosotros para siempre, para siempre. Entonces, eso es lo que hemos visto, el mensaje de Lucas, el mensaje de un Dios que se preocupa por todo ser humano, que no rechaza, no hace acepción de personas, que cumplió su palabra. Este es el mensaje que tenemos que recordar después de esos 15 meses de haber visto todo el Evangelio de Lucas. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu siervo Lucas, que investigó diligentemente y escribió en orden las cosas que él descubrió acerca de ti. Gracias por lo que hemos aprendido en estos meses, en esta serie, en el Evangelio de Lucas. Y gracias porque hemos visto esta mañana lo importante que es entender la pregunta clave de quién eres tú. Gracias, Señor, por tantas lecciones que hemos visto. Gracias por abrir nuestros ojos para entender muchas cosas que antes no sabíamos antes de estudiar este Evangelio de Lucas. Pedimos que nos ayudes a poder reflexionar y poner por obra las cosas que hemos visto y que podamos seguirte fielmente y compartir acerca de ti con otras personas que no te conocen y necesitan conocerte porque tú moriste por ellos. Te damos gracias por lo que tú harás y por tu sacrificio para salvarnos, para ser nuestro sustituto. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.